Se nos pide encontrar el producto de las tres fracciones. Comencemos por determinar el signo del producto. Observe cómo tenemos un negativo por un negativo por un negativo. Debido a que tenemos un producto de un número impar de negativos, el resultado será negativo. Estamos trabajando de izquierda a derecha, y negativo por negativo es positivo, y luego positivo por negativo es negativo. Entonces sabemos que el resultado será una fracción negativa, y luego multiplicará fracciones. Multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores, lo que significa que el numerador será 3 veces 4 veces 15. Y el denominador será 5 veces 9 veces 24. Pero también queremos que este producto se simplifique, lo que significa que debemos simplificar todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador, y será más fácil de simplificar antes de determinar estos productos. Observe que 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 3 en 9. Simplemente simplificamos un factor común de 3 entre el numerador y el denominador. Observe que 4 y 24 comparten un factor común de 4. Hay 1 de 4 en 4 y 6 en 4. Simplemente simplificamos un factor común de 4 entre el numerador y el denominador. 15 y 5 comparten un factor común de 5. Hay 3 5 en 15 y 1 5 en 5. Simplemente simplificamos un factor común de 5 entre el numerador y el denominador. Y también observe cómo hay un factor común de 3 aquí entre el numerador y el denominador. Hay un factor de 3 en 3 aquí y aquí. Ahora que hemos simplificado todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador, podemos multiplicar y saber que el producto estará en forma simplificada. Y nuevamente, el resultado será negativo. En el numerador tenemos 1 por 1, 1, que es 1. En el denominador tenemos 1 por 6, que es 6. El producto es negativo 1, 6. Quiero mencionar que si esta forma de simplificar es confusa o difícil de seguir, también podemos echar un vistazo a la factorización principal de cada uno de estos factores. El beneficio del método de factorización prima es que podemos ver todos los factores comunes entre el numerador y el denominador, así que también demostremos este método. Volvamos a donde tenemos negativo. Y luego en el numerador tenemos 3 veces 4 veces 15. En el denominador tenemos 5 veces 9 veces 24. Y ahora para determinar la factorización prima de cada uno de estos factores. 3 es primo. La factorización prima de 4 es 2 por 2. La factorización prima de 15 es 3 veces 5. En el denominador 5 es primo. La factorización prima de 9 es 3 veces 3. Y para 24, hagamos un árbol de factores primos. 24 es igual a 3 por 8. 3 es primo. 8 es igual a 4 por 2. 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. Entonces tenemos 3 factores de 2, y un factor de 3 para la factorización prima de 24. Ahora que tenemos los factores primos, dado que una barra de fracción representa la división, 3 divididos por 3 se simplifican a 1 aquí y aquí. 2 dividido por 2 se simplifica a 1 aquí, así como aquí. Y 5 dividido por 5 se simplifica a 1 aquí. Ahora podemos ver que no hay otros factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador, por lo que ahora multiplicamos, sabiendo que el producto estará en forma simplificada. De nuevo el resultado es negativo. En el numerador solo tenemos un producto de unos. En el denominador tenemos 2 por 3, que es 6. Por supuesto nos da el mismo resultado de 1, 6 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.